Que el Señor les bendiga. Puesto no os veo bien, pero si bajo las gafas los veo mejor. ¿Cómo están en esta mañana? Gloria al Señor. Bendecidos. Amén. Amén. Gracias al Señor. Estaba pensando, ¿qué palabra traer para Cristo Reina? Si Cristo Reina es una iglesia completa, plena, llena. Amén. ¿Cuántos pueden decir realmente, Señor nos ha dado su plenitud? Y aunque pasemos por luchas y pruebas y circunstancias, el Señor está con nosotros. ¿Podemos decir eso realmente? Que tenemos victoria, que vamos de triunfo en triunfo y que Cristo viene pronto. Que este no es nuestro hogar, que acá estamos de paso. Amén. Esta no es nuestra casa, ¿sí? Estamos acá como peregrinos solamente. Pero vamos a orar en esta mañana para poder dar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias esta mañana, porque estamos antes que nada, Señor, en tu presencia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, Señor, al corazón. Necesitamos, Señor, tu voz, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos más, Señor, que el alimento que necesita nuestro cuerpo, o el agua, o el oxígeno, Señor. Necesitamos, Señor, de tu palabra, porque somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por ti, Señor. Y caminamos en este mundo sin ser del mundo, Señor. Fortalécenos, Señor. Danos tu palabra y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y quiero hablar en esta mañana. La otra vez había hablado un poco de la invitación de la gracia. Y saben que una de las cosas más maravillosas que tenemos es la gracia de Dios. Lo más maravilloso, porque sin esa gracia no podemos poner el pie fuera de nuestra cama. Sin la gracia de Dios no podemos hacer en absoluto nada. Porque todo lo que nos viene por gracia. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos lograr no es por gracia. Entonces la gracia de Dios es preciosa y es maravillosa. Y es algo que nos sostiene. Amén. Y quiero hablar en esta mañana de esa gracia que nos lleva de la mano hacia el bien que Dios tiene para nuestras vidas. Todos tenemos un bien de parte de Dios. Todos tenemos algo que es personal para con el Señor y es colectivo porque somos parte de una iglesia, de una comunidad, ¿sí? Y es gracia del Señor alcanzar cada día el poder caminar por los caminos del Señor. Cada día transitar las veredas del Señor es gracia de Dios. Hermanos, porque si dependiera de nosotros nos apartaríamos. Si dependiera de nosotros nos iríamos, no digo al mundo a pecar, pero nos alejaríamos de Dios. ¿Se acuerdan aquellos cuando Jesús les dijo, ¿queréis iros también vosotros? ¿Pero qué le dijo Pedro? Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque algunos estaban inspirados por el Señor Jesucristo, asombrados por las personas de Jesús. Pero sus palabras, las palabras de Cristo, le hincaban el espíritu y le mostraban que hay algo en Jesús. No era que Jesús era malo, feo, no, es que Jesús decía la verdad. Y la cruda verdad a veces duele, ¿cierto? A veces la cruda verdad, cuando el que no la quiere escuchar, ¿se acuerdan cuando Pilato le dice a Jesús, antes de condenarlo, le dice, ¿y qué es la verdad? Y no hubo respuesta, porque estaba ante la verdad, pero no la podía ver, porque el Señor hizo silencio. Cuando uno ve el relato, ve que el Señor responde a todo, hasta el que le pega una bofetada, el Señor dice, ¿por qué me pegaste? ¿Qué dije de más? ¿Qué hice mal? Si hice algo malo, entonces justifica, pero si no, no me pegues, le dice el Señor, ¿no? Y eso que él habló de ponerle otra mejilla. Pero ahí el Señor, pero cuando Pilato le dice así, él calla, porque era la verdad, y cuando ya la verdad no se la puede ver, bueno, no hay más que decir. Por eso dice la palabra en Hechos 17, 28, Hechos, que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él también somos. En Él vivimos, es en Él que nos movemos y es por Él que somos. Y eso es una verdad para nuestras vidas, hermanos, que tenemos que estar encallados en esa verdad.
inamovibles en esa verdad. Como dice el Salmo, ¿no? Que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, que es inamovible. Y es cierto que vienen situaciones en nuestras vidas, tormentas, cosas realmente que son para desarraigarnos de la vida de Cristo. Pero una vez que estamos cimentados en el Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esa gracia se manifiesta en nosotros, especialmente en los creyentes, en nuestro amor expreso hacia Dios. No un amor de palabras, sino un amor de acción, de expreso, de la praxis. Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Si amamos a Dios, hermanos, estamos todos, estamos completos. Además, no podemos ir si queremos, porque estamos llenos. Porque amar a Dios nos trae tantas bendiciones. El amor a Dios es un vehículo y es el único para alcanzar las promesas del Señor. Mire, hay 3 cosas que Dios dice como bendiciones, como retribución de cuando amamos a Dios. La primera no es un orden que cogí, no es porque siga así. Proverbio 8:17 dice: yo amo a los que me aman. Dios promete amar a los que le aman. Así que, ¿cuánto amamos a Dios? Si amamos a Dios, somos amados por Dios. Lo otro está en 2 Corintios 2:9. Hoy vamos a recorrer un poco la Biblia. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido a la imaginación del hombre, no han llegado a la mente del ser humano. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así que vamos a ver cosas asombrosas que mente humana jamás se le hubiera ocurrido, porque amamos a Dios. Y eso es una promesa. Y el otro es que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas. Dios las pone en concierto. Las buenas y las malas. Dios las pone en concierto para que me bendigan. Para que lo bendigan a ustedes y me bendigan a mí. ¿Cómo puede ser lo malo? Sí. Aún lo que parece malo, Dios lo pone en concierto. Lo concerta para que me ayuden para bien. ¿Qué implica que ame a Dios? Implica que Dios ponga su gracia, la que hablaba al principio, a nuestro favor. Entonces, cuando la gracia de Dios está a nuestro favor, hermanos, nosotros podemos ir por la vida tranquilos. Dice San Juan, el apóstol San Juan decía que el que ama a Dios, el que teme a Dios, no peca y tampoco puede. El que ama a Dios no está pensando, ay, no, me voy a poner algo porque si miro por allá me voy a tentar, si miro por acá me voy a tentar. No teme. No teme caer en tentación, no teme pecar porque tampoco puede. Pero no es porque no pueda, porque sea incapaz de pecar, sino porque no quiere, no se siente llamado, atraído, ya es insolvente el pecado. Qué hermosa experiencia, hermanos. Qué hermosa experiencia, cuando nosotros podemos saber y estar seguros que no nos hacen mella las cosas que antes nos traían el mundo. ¿Cuáles eran? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. No tienen mella sobre aquel que ama a Dios, porque el Señor está dándonos la gracia para vivir una vida con Dios sobre esta tierra, hasta que Él venga a buscarnos o bien que vayamos al encuentro con el Señor. Por eso el Señor dice, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, vendrán solas, vendrán a nuestras vidas. Cuando llamemos se nos abrirá, cuando busquemos encontraremos, cuando pidamos vamos a recibir. Por eso en Efesios 1, 2 y 3, lo pueden buscar si quieren, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado con Cristo toda bendición espiritual en los cielos.
Tenemos bendiciones, hermano, y muchas veces nosotros no vamos por ellas. No vamos a tomar esas bendiciones. Porque lo primero que viene en nuestras vidas es la acusación del enemigo. ¿A cuántos el enemigo suele acusarles? Si quiere levanten la mano, si no, no. ¿A cuántos, sí? ¿A cuántos el enemigo viene con esta frase tan típica? ¿Y si hubiera hecho así? ¿Y si hubiera dicho de este modo? ¿Y si no hubiera hablado de esta forma? El enemigo viene, dice que él es el acusador de los hermanos. Pero sin embargo el Señor, teniendo esto en mente, hermanos, nosotros retengamos la seguridad de que en el Señor, cuando estamos en Él, encaminados, lo único que nos espera es recibir de Dios lo que Él prometió. Y vamos a Filipenses 1:6. ¿Me pueden prender porque acá hay mucho acá entra calor, mucho calor. Miren lo que dice Filipenses. Gracias, hermano. Dice así: estando persuadido, decía el apóstol Pablo, convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y la palabra esa persuadido, convencido, es una palabra en griego que se dice pepoisos, que significa confianza absoluta, confianza ciega. Garantía. Pablo estaba diciendo, doy mi vida por los que les voy a decir. Yo estoy persuadido hasta dar mi vida que lo que Dios comenzó lo va a terminar, lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba en su propia vida teniendo esta experiencia. Él había sido un hombre que había perseguido a la iglesia. Pero su conversión fue de tal manera que él se convirtió en otro ser humano, en otra persona, siendo el mismo Pablo. Entonces él decía, miren hasta dónde llegué. Si a mí me salvó el Señor, ¿cómo no lo va a hacer con la iglesia y con todo aquel que viene, ¿no? Encamina el Señor nuestras vidas hacia sus propósitos, hacia su voluntad y hacia las bendiciones que tiene por delante. Dispone las cosas, hermanos, hacia el cumplimiento. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es caminar sobre las promesas. ¿Cuánto han recibido promesas del Señor? Palabra de Dios. Palabra específica, profética, audible. ¿Cuántos? ¿Está caminando sobre esas promesas? ¿Está caminando? ¿Lo está haciendo? Hermano, hágalo. Arrebátele al enemigo las promesas que han sido dadas al Señor por usted. No puede tocarlas. Aunque venga quien venga. Gracias, hija. Muchas gracias. Aquí ando con una bronquitis, por eso les pedí un té. Gracias. Pero por ahora estoy bien. Claro, salen objeciones. Hay objeciones a esto. Entonces, ¿por qué me va mal en la vida? Entonces, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Entonces, ¿por qué tengo esta situación familiar o de enfermedad o económicas? Y hermanos, la verdad es que vivimos en un mundo donde hay contingencias. El mal moral, con los pecados del hombre, con la corrupción humana, los males físicos, las enfermedades, ya pasamos una pandemia, el mal natural, las catástrofes. Miren lo que pasó en Las Palmas. Estamos en un mundo, hermanos, a veces yo te digo con manos de tijera, ¿no? Venimos a este mundo llorando y nos vamos lamentando, porque ¿a quién le gusta morir? ¿Quién le gusta? Y además muchas veces para pasar por la muerte hay que sufrir dolor o enfermedades. Entonces, la verdad es que es un mundo que nos recibe con manos de tijera y nos despide con manos de tijeras, nos lastima por todos lados. Pero Jesús vino, vivió ese mundo, vivió en esa carne, soportó lo que soportó, murió en la cruz y resucitó y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Yo lo vencí. No lo venció
algún hombre, alguien creado. Lo venció nuestro Dios hecho hombre. Así que si ese es el capitán de nuestra embarcación, ¿lo tienen a Cristo como capitán? Aunque a veces el capitán se duerma y parece que va a naufragar la barca, tenemos a Cristo como capitán de nuestras vidas. Es lo mejor que nos puede pasar. A veces las cosas se truncan. Cuando vamos al Génesis, cuando leemos en el Génesis 1:1, vemos ahí que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego hay un parate, porque a veces vemos que parece que es todo simultáneo, pero en este principio Dios hizo los cielos y la tierra, y todo debe haber sido precioso, hermoso, maravilloso, de plenitud, mucho mejor que el Edén. Yo a veces pienso que el Edén fue como para poner al hombre en una sede específica y guardarlo ahí para una comunión con el Señor, la oficina de Dios, porque el hombre después tenía que ir a la tierra. Luego que después sale a la tierra, al resto de la tierra, ya con el pecado, con la mancha. Pero fíjense que ya en el versículo 2, de pronto la tierra está desordenada y vacía. ¿Qué pasó? Dios creó algo y se trunca. A veces en nuestras vidas así. Empezamos bien y en el camino, sácate. Algo se rompe, algo se trunca, algo se destruye, algo se amarga. ¿Cuántos han pasado eso? Que algo empezó y se amargó. Tan amargo que queda una tristeza en el alma, como decir: Señor, ¿qué pasó? Esto no tendría que haber sido así. A veces no extrañamos tanto, no se trata de recordar el pasado porque tengamos rencor, sino que extrañamos un presente que prometía un pasado diferente. Entonces, cuando estamos en el presente decimos: ¿qué pasó? En aquel pasado se me prometía otra cosa y ahora estoy con esto y no puedo volver atrás. Entonces, extrañamos algo que se nos prometió. Y me gusta aquí versículo 1, porque justamente el Señor empieza con este principio, que lo que Dios hace es hermoso. En el camino se puede truncar por agentes externos, por lo que sea, pero ya después vemos en la parte al final de este texto que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hermanos, puede que usted esté diciendo: yo estoy pasando por esa etapa. Todo es un caos en mi vida, pero el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo, el Espíritu Santo está protegiendo. La intención de ese texto es como de una gallina que está llamando, aleteando a sus polluelos para que se pongan debajo de sus alas y así protegerlos. Y la palabra es epafereto, es un movimiento para este lado y un movimiento para este lado, cosa que si viene algo, sácate, le pega por este lado y le pega por el otro, el Espíritu de Dios. Entonces, cúbrase bajo esa ala del Señor, aunque haya un caos, porque fíjense en que luego en el versículo 3 dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y comenzó el proceso del orden. ¿Qué nos dice esto? Que Dios sana, que Dios restaura, que Dios hace nueva todas las cosas. A veces las cosas se tienen que descomponer para que se vuelvan a armar. ¿Qué pasó con Jeremías? El Señor dijo: ve a la casa del alfarero, Jeremías 18. Y dice que mientras estaba el hombre trabajando la vasija se echó a perder en la mano del alfarero, y él tomó ese mismo barro e hizo una vasija nueva. No fue a tomar otro barro, usó el que se le había descompuesto, usó aquel que parecía echado a perder, porque dice: se echó a perder en sus manos. Dios sana, restaura, embellece, obra a favor de los que le aman, no destruye, Dios crea. Hay tres factores que a veces detienen el obrar humano. A veces echamos la culpa al diablo. Yo no soy defensor del diablo, pero lo ubico en su lugar, en la lógica, ¿no? En el sentido común. Mi primer enemigo soy yo mismo.
Soy yo mismo mi primer enemigo. Yo le doy lugar al diablo. Yo, como le hizo Caín, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? El pecado está a la puerta, cerrásela. ¿Qué hizo Caín? Pasar, ¿no? Y lo recibió y entró a su corazón y ya sabemos lo que pasó, lo que cuenta la historia. Se quedó a vivir con Caín, ¿no? Las circunstancias de la vida a veces son otras personas que vienen, ¿no? a frenar nuestra vida, a entorpecer. ¿Y saben lo que hace el diablo? Ahí entra el diablo en escena. Toma esas cosas y las usa como sus cartas para jugar con nosotros. Ahí es cuando él usa la circunstancia, a los otros, a mí mismo, ¿no? Que estoy, no, ¿por qué no lo haces? No. Y empiezo, ¿no? A maquinar mis pensamientos, ¿no? Derrota, ira, enojo, sentimientos de fracaso, baja autoestima y un montón de cosas y la cabeza se me hace un nido así. Entonces el diablo dice, ay, qué bueno que está todo esto. Lo toma y usa y hace un caldo de cultivo y después ni les cuento. Vamos a San Mateo capítulo 4. Nos encontramos con una experiencia de nuestro Señor Jesucristo, una experiencia muy humana del Señor. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? ¿De vacaciones? ¿Para encontrar un oasis? No, para ser tentado, probado por Satanás. Dice que después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, es lógico, Jesús era humano. Y acercándose al tentador, yo quiero que después lo lean, todo este capítulo, pero hay dos cosas que hace el diablo con Jesús. 2 o 3, pero voy a hablar de 2. Sabemos que al Señor le faltaba el pan, le faltaba el agua, le faltaba el abrigo, le faltaba la sombra, le faltaba la compañía, estaba solo. 40 días es mucho tiempo para estar solo. Eran circunstancias que realmente, si nosotros, ¿qué pasaría si usted estuviese 3 días en un desierto, en estas circunstancias? ¿Usted qué haría? Conociéndose a sí mismo, ¿qué hace usted? Exacto. El que se conoce a sí mismo puede decir, yo me desespero, yo también, y me quejaría, seguro. Y empezaría a decir, Señor, no, ¿qué pasó? No entiendo esta situación. Pero dice que el enemigo le puso en juego su identidad, si eres, y la confianza en la palabra de Dios. Son 2 cosas que tocó. Y eso es lo que el enemigo hace con nuestras vidas, hermanos. Nos toca la identidad. ¿Quiénes somos? Dice que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede tocar lo que somos? Pero lo hace. Lo hace y dice que el Señor en toda vez le contestó con la palabra y por último le dio una orden. A tu Dios adorarás, o sea, a mí. Y dice que el enemigo lo dejó. Pero los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas les ayudan para bien. Pero para eso es crucial conocer quiénes somos en Cristo. Podemos decir quiénes somos en Jesús, pero de corazón. Véase al espejo frente a la palabra y diga, me conozco, sé quién soy en Jesús. No importa lo que el espejo y la palabra le refleje, porque siempre lo podemos arreglar. Siempre que la palabra de Dios nos muestra un reflejo, es para cambiar, para perfeccionar o quizás para quitar. ¿No? A veces las mujeres estamos en el espejo y nos ponemos demasiado maquillaje, entonces el espejo nos dice, sacate un poco, estás muy revocada, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sacar. O vemos que tenemos algo y nos limpiamos la cara. En Job capítulo 9, por eso Job es uno de los autores o de los libros que más
leo, más me marcan. Todo lo que él dice tiene tanto sentido. Job 9:35, a Job lo venían criticando, juzgando, lo venían prejuiciando, le venían diciendo que era un mal hombre, que no le daba de comer a los pobres, que miraba a la mujer ajena, que sacaba provecho, que hacía males y era perverso. Pero Job, ¿qué dice? En el versículo 35, en la segunda parte dice: porque en mi opinión yo no soy así. ¿Puede decir así usted cuando alguien viene y le acusa de mal creyente, de mal cristiano, de mala persona? ¿Puede decir usted yo no soy así? Miren lo que dice también en el versículo, un poquito más arriba. Dice: yo soy inocente, versículo 21. Job se conocía de tal manera quién era él para con Dios. Él no podía explicar la prueba que estaba pasando. Él no podía darle razón lógica a perder 10 hijos, a perder todos los bienes, a que la casa se le cayera encima de sus hijos, a una esposa que le dice: maldice a Dios y muérete, a la sarna o a la enfermedad que él tenía en la piel. No, a veces nosotros no podemos explicar esas cosas. ¿Por qué el cristiano sufre? ¿Por qué? Es una pregunta, un interrogante que está en la Biblia. ¿Por qué sufren los justos? No hay respuesta. Yo creo que porque el justo es inocente en realidad. Entonces, como es inocente, como le pasó a Abel, por ser inocente, Caín lo odió y lo mató. Puede que sea esa la respuesta, no lo sé. No hay respuesta para cuando nos va mal en la vida y alguien viene y te dice: ¿y tu Dios dónde está? Entonces, si tu Dios te ama tanto, vos estás mal, estás en pecado. ¿No le han acusado alguna vez de estar en pecado? Me acuerdo cuando yo era jovencita, me habían brotado acá, siempre fui alérgica, unos granos así inmensos. Entonces viene mi pastor y me dice: eso porque estás en pecado. Y yo era muy sugestiva en esa época y legalista. Y me fui a llorar a mares al templo. Y, ay, qué pequé. Claro, y en ese momento el Señor me decía, como ese me decía: qué tonta que sos, ¿no te acordás que lavaste el inodoro sin guantes? ¿No te acordás que se rebalsó el piso de cosas de baño y vos con un trapo sin guantes lo estrujaste? Dios mismo me hizo ver eso. Dios mismo me trajo a la luz de que lo que yo tenía en mi pie era una infección de hongos por haber tocado algo sin guantes, sin protección. Pero en tanto el Señor me hablara de eso, yo me culpé todo el tiempo. Más cuando uno se ha criado en una iglesia legalista, en una iglesia donde todo es malo, todo pecado, ¿no? Y se ha sometido. Pero hermanos, nosotros cuando tenemos una identidad en Jesús podemos decir: yo no soy así. En mi opinión, yo no soy así, decía Job. Porque yo sé en quién he creído. A veces leemos las palabras si han leído el libro de Job, son muy duras las palabras de sus amigos. Impresionantemente duras. Y uno dice: ¿por qué están en la Biblia si después Dios le manda a Job a orar por ellos porque si no los iba a destruir? Porque en realidad las palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Están bien las palabras, pero están mal referidas a la persona. La persona no era Job. Ellos estaban describiendo a un grupo de personas que no amaba a Dios. Ellos decían la verdad en relación a personas que no tenían a Dios en su corazón, pero no era Job el receptor, el remitente de esas palabras. Por eso Dios le dice: anda a orarles, porque si no yo los voy a destruir. Porque hablaron mal no solamente de Job, sino de Dios. Cuando hablan mal de usted y se equivocan, y usted sabe que usted no es así, están hablando mal de Dios. Y Dios lo toma en cuenta. Por eso es tan
hay que tener cuidado. ¿Saben que una de las cosas que cuando nosotros nos ponemos en perspectiva de conocer quiénes somos en Dios, comenzamos más a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar la paja del ojo ajeno para mirar nuestra propia vida? Cuando nos ponemos en perspectiva de mirarnos hacia sí mismos, comenzamos a ver cuánto Dios ha hecho por nosotros. Comenzamos a decir, wow, ¿cómo Dios pudo salvar y perdonarme tantos pecados? ¿Cómo el Señor puede soportarme como yo soy? Si ni a veces ni yo me soporto. Cuando empezamos, y esto no es un mirar egoísta, los estoicos, una escuela antigua, por allá por el siglo I antes de Cristo, hablaban de algo que se llama la escoiosis. Escoi viene de casa. Y en latín es conservatio suis. Es cuando yo vengo a mi propia casa, a mi casa, aquí dentro, y me examino y comienzo a volverme sobre mí para comenzar a conocerme y sacar lo mejor para el otro. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Me encantó esta idea, porque yo digo, claro, Señor, cuando uno viene a casa, a uno mismo, no está hablando de un egoísmo o de ser egotista. Ahí es cuando nos ponemos en la perspectiva correcta y podemos decir, wow, ¿quién soy para juzgar a mi hermano? ¿Quién soy para señalar a otro? Ahora comprendo por qué el Señor decía, mira tu propia vida antes de mirar la paja de tu hermano. ¿Y saben qué más pasa? Nos sanamos y nos restauramos. Comenzamos a sanar. Heridas desahuciadas, como dice Jeremías. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admite curación? Porque todavía no me conozco quién soy en Cristo. Pero cuando me conozco en Jesús, comprendo lo que Él ha hecho. Y entonces comienzo a sanar y comienzo a restaurar. Y me olvido de lo que me hizo mamá a los 3 años. No es que me olvido, porque Dios no manda a olvidar, Dios manda no recordar. Pero Dios comienza a restaurar al niño y a la niña que fui. ¿Cuántos necesitan ser sanados o que sane el niño o la niña que fueron? Todos, hermanos. No, pero ya soy un adulto, tengo 60 años, no importa. Un día fueron niños y niñas. Y podemos decir, Señor, ¿te acuerdas cuando era pequeñito, pequeñita lo que me pasó? Perdóname, restaurame. Es más, perdón si éramos niños inocentes. Señor, perdono a mi tío, mi abuela, mi madre, mi padre. Señor, restaurame, saname. Porque entonces cuando el Señor comienza a sanar de raíz, se comienza un efecto dominó. Llego hasta donde estoy y el Señor, cuando me quiero acordar, ya me sanó. Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra vez que hablábamos de la invitación de la gracia? Dios llamó, el Señor envió a invitar a todos. De última, que entren todos. Pero era una boda. Y nosotros no vamos a ir a una boda vestidos como vamos al mercadillo. Pero se apareció en la boda, además era alguien especial, porque le dijo amigo, ¿no? Habíamos visto eso, lo que significaba. A veces, hermano, el Señor dice, muchos son los llamados, más pocos los escogidos, pero nosotros mismos podemos hacernos no escogibles. ¿Qué pasó con Judas? Judas se hizo no escogible. Mojaba el mismo pan en el plato con el Señor, compartían el mismo bocado, sin embargo le fue a entregar. Saúl fue el primer rey de Israel, escogido y ungido por Dios, pero se amaba tanto a sí mismo, tanto que se amaba a sí mismo, que le importaba más lo que pensaban los paganos, los reyes, a quienes iba venciendo y la gente del pueblo, que lo que Dios le decía.
Y Caín, por supuesto, ¿no? Que cambió su historia. Israel, que cambió su destino. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Israel, que la otra vez estaba mirando una película del Holocausto y pensaba, Señor, ¿por qué? ¿No has visto esas películas y pregunta por qué? Si es tu pueblo, ¿por qué? ¿Por qué tanta barbarie? ¿Por qué tanto dolor? 5 años, fue como un cautiverio. Fue un cautiverio. Algunos le llaman el tercer cautiverio. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, nosotros podemos estar en la lista negra, pero nuestra fe tenemos que guardarla. Por eso cuando amamos a Dios, guardamos nuestra propia conservación, guardando lo que más amamos, que es a Dios como nuestro tesoro. Por eso dice, haceos tesoros en los cielos. Porque cuando amo a Dios, Él es mi tesoro. Y ese tesoro lo protejo con mi vida. Lo protejo con todo mi ser. Lo protejo aún de quedar mal delante de los demás. Yo muchas veces a los jóvenes les quiero hablar un poquito. ¿Cuántos jóvenes hay? Sean ustedes mismos y sean fieles a sí mismos. Pablo le dijo a Timoteo, sé dueño de ti mismo. No os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero joven, tenés que tener principios y valores. Y es a esos principios y esos valores que te abrazás y sos fiel. Pero si careces de principios y valores, entonces todos los demás van a poder, todas las cosas del mundo van a venir a tu vida y las puertas van a estar abiertas. Pero si tenés principios y valores, vas a ser fiel y vas a usar de esta conservatio suis, de conservarte a ti mismo, y vas a decir, no me importa que ellos fumen marihuana, no me importa que ellos vayan a un burdel, no me importa que ellos beban, porque yo soy fiel a mí mismo. Esto lo hace inclusive gente que no tiene a Cristo, hermanos. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Por eso el Señor nos insta a confiar en Él. Nos insta a mantenernos firmes en su palabra. No hay mejor ancla que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también se está perdiendo novedad. Cuando recién llegamos acá, me acuerdo que el pastor Aurelio nos mandó a una reunión que iba a haber en Red Bar para los jóvenes. Y nosotros fuimos ahí, estábamos en la reunión, y de pronto un joven, que era líder de no sé de qué iglesia, le dijimos, bueno, si van a hacer un campamento se podría sacar los temas de la misma Biblia. ¿Sabe qué nos dijo este joven? No, la Biblia es obsoleta. Si le hablas de la Biblia a los jóvenes se van. Yo dije, no puedo creer. La Biblia obsoleta. Si le hablo de la Biblia, los jóvenes se van a ir. Si no les hablo de lo que dice la Biblia, se van a perder en el infierno. Por eso, hermanos, en esta mañana dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos, hermanos, en camino a esa obra de Dios. Romanos 8:17, se los voy a decir a los textos, si quieren lo van anotando. Dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Somos herederos y coherederos. Entonces tenemos que tomarnos de la promesa del Señor. No, pero a mí me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta congregarme, hay cosas del mundo que todavía no puedo dejar. Hermano, usted venga a Cristo, venga al Señor, Dios va a hacer la obra en usted.
Porque Él es el que trae convicción, Él es el que ilumina, Él es el que trae luz para que nosotros cambiemos. O alguno es un ángel aquí. ¿Alguno puede decir que por su propia fuerza dejó algún mal hábito? No. Todos estamos cortados por la misma tijera y hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Y somos limpios por esa sangre. Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Cuando la tierra nos puede, cuando el mundo nos tiene tomados de los pies mientras nosotros vamos subiendo al cielo y como que nos agarra así, nos detiene y nos tira para abajo, es que en realidad estamos mirando más lo de la tierra que lo del Señor. ¿Qué tememos ganar de este mundo? ¿Qué tememos perder de este mundo? ¿Hay algo que realmente valga la pena? No sé, que tengo razón. Hay gente que no da el brazo a torcer porque quiere tener la razón. Porque quiere imponer que tiene razón. Y esas personas son capaces de perder su propia paz en Cristo. A veces hay que ceder. Y a veces hay que callarse y seguir adelante. Segunda de Timoteo 3:9 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero para que esas penalidades valgan la pena, tenemos que ser soldados de Jesucristo. A mí me encanta la vida de Juana de Arco, porque ella se vistió como hombre y salió a pelear por un rey que no lo merecía, pero en el nombre de Dios. ¿Y sabe que Jesús estaba con ella? La verdadera historia cuenta que Dios le hablaba y ella tenía encuentros con el Señor. Y cuando estaba ahí con la Inquisición y la estaban acusando, uno le dice, ¿y por qué te vistís de hombre si sos mujer? Sos antinatural. Y ella sabe que le respondió, porque mi Señor me dijo que como yo era una soldado de Él, para no atraer a mis compañeros varones sobre mí, que soy mujer, me vista como uno de ellos. Y se quedaron con la boca, se quedaron mudos, porque era verdad. Pero cuando quisieron mentir, ella dijo, no, yo sé quién he creído. Y fue a la hoguera, porque fue fiel a lo que ella creía. Sufrir penalidades por Cristo es parte de ser soldados de Jesús. Romanos 12:2, no os conforméis, no os hagáis a este mundo. No te dejes moldear por este mundo. Deja que el mundo pase y sus deseos, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:12, para que nadie tome en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Pero yo tengo 50 años, no habla de una juventud física solamente. Siempre somos nuevos en el Señor, porque siempre estamos empezando. Entonces nadie te tome en poco. Pelear la buena batalla. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La de la fe. Pero ¿con quién peleo? Primero contra vos mismo. Primero contra el abogadito que tengo adentro, ¿no? Siempre que pasa, enseguida nos justificamos. Enseguida sale algo, no, porque lo que pasa que porque porque lo otro. 1 Corintios 16:13 dice, portaros varonilmente. Y me gusta este texto que dice, portaos varonilmente, porque no está hablando de género femenino y masculino, estoy diciendo que la iglesia se comporte como un hombre de bien. Como debe ser, porque hemos recibido del Señor promesas. En Jeremías 29 dice, porque yo sé los planes y propósitos que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vida abundante, San Juan 10:10, porque yo he venido para daros vida, dijo Jesús, pero vida en abundancia, no una vida mediocre. No, pero me voy a ir al cielo pronto. La otra vez mi hermana me dice, en Argentina, tenemos una amiga en común que crecimos juntas en la iglesia y ella era mi líder de jóvenes. Y me dice, mira, me estoy preocupado por María porque
está mal. Pero la fui a ayudar y me dijo, no, ¿para qué? Si ya viene Cristo pronto. ¿No? Sí. Y mi hermana la quiso ayudar. Pero el Señor no nos vino a dar una vida solamente de penuria, de tristeza, de amargura, hay que remarla. Dios nos vino a dar una vida abundante, abundancia, una vida victoriosa, de triunfo en triunfo. Sí, con lágrimas y sí, nacemos ya llorando. Pero dice que cada día trae su propio mal. Vivamos el día. A veces en el día puede ocurrir algo lo menos pensado. Me acuerdo hace 13, 14 años, habíamos estado trabajando todo el día en la iglesia de la mañana con los niños, el comedor, cocinar, llevarlos, traer la escuela bíblica, los adolescentes, los jóvenes, todo el día en la iglesia abierta. Y a la noche, culto de misiones, con un misionero. Terminamos y dijo, ahora vamos a casa. Y veo a un hermano de donde yo era de jovencita en la iglesia, y cuando lo veo, pájaro de mal agüero. Digo, ¿por qué? ¿Qué hace este hermano acá? Y cuando él va entrando, yo en mi corazón comienzo a sentir que algo pasa. ¿No? Y comienzo, y mientras él se acerca, yo me acuerdo que me iba retrocediendo porque era como que algo, y me dice, Natalia. Y cuando me dijo Natalia, mi primer sobrina, la bebé de la casa y de toda la familia, y cuando yo lo miro a los ojos, me hizo falta decirme más nada. Había tenido un accidente y había fallecido a las 5 de la tarde. Hasta que yo me enteré que terminó el culto a 9:30. El día menos pensado. A veces, un día nos trae cosas terribles. Pero este es un mundo de contingencias. Si no estoy aferrado a Cristo, si mi ancla no es el Señor, voy a perderme. Voy a perderme sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin aliento. Por eso Jesús dijo, no os afanéis, dejen que el día amanezca, porque el día trae su propio mal. No es que el Señor está dándonos, ay, te van a pasar las cosas malas que vos temés. No, estamos en un mundo, vivámoslo hoy, mañana será otro día. Si mañana no sabemos si vamos a despertar. Y si Cristo ya no nos llevó, de pronto dice, estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será quitado. Ay, ¿qué pasó? El que estaba a mi lado no está más. Dos estarán en el campo, estarán trabajando, uno será tomado y el otro será dejado. Ay, mi compañero de trabajo, ¿dónde está? Para eso nos tenemos que preparar. Porque no sea cosa que el que quedemos seamos nosotros. Son las cosas importantes de la vida. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos fiel, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que Cristo, hasta el día de Jesucristo. Pablo decía, de aquí en más nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Puede decir eso? Yo siempre lo repito, ya lo he escuchado antes. ¿Puede decir usted? De aquí en más nadie me cause molestias, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús y le voy, tiro para adelante. Dejemos en el camino las personas que, amémosla, pero dejémosla. Las personas que nos tiran de las piernas para que nos quedemos, mientras nosotros estamos asidos por Cristo. Dejemos las circunstancias. Todos tenemos situaciones problemáticas todos los días, pero vale la pena perder mi comunión y la paz. Dice, gracia y paz a vosotros, porque Dios Padre, por medio de Jesucristo, nos ha dado grandísimas promesas, dice también Pedro, preciosas. Hermanos, póngase de pie en esta mañana. Dice Efesios 2:10 que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos por ella.
Y dice también en Efesios 1:4, para terminar, que Dios las preparó antes de la fundación del mundo. Porque ya nos tenía en germen el Señor, todavía no. Porque ya nos conocía quiénes íbamos a ser. Y preparó buenas obras. ¿Quieres esas buenas obras y caminar sobre ellas? Porque son para cada uno en particular. ¿Le has preguntado al Señor, Señor, estoy caminando por esas buenas obras que preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas? Señor, ¿estoy encaminado? Hermanos, tenemos todos. Decía Pablo, ya estáis llenos, sin mí reináis. Hermanos, por eso yo decía, Señor, cada vez que tengo que predicar, gracias a Dios me toca una vez al mes. Gracias a Dios, porque no es fácil traer la palabra. Pero yo decía, Señor, ¿qué traigo? ¿Una iglesia? Porque yo admiro a Cristo Reina. Cristo Reina es una iglesia completa. Tiene como todas las iglesias sus altos y bajos, pero como cuerpo es una iglesia que ama a Dios, que tiene, como su nombre dice, a Cristo que reina. Es una iglesia que va adelante. Es una iglesia victoriosa. Y yo amo esta iglesia. Y me siento muy privilegiada de ser parte de esta iglesia y de los pastores. Para mí que los pastores hayan abierto sus brazos es una gracia de Dios impresionante. Y hermanos, que ustedes hayan abierto los brazos para nosotros. Entonces me siento muchas veces decir, Señor, ¿qué traigo a tu preciosa iglesia? Lo único que puedo traer es a Cristo nuestro Señor. Y de corazón que podamos vivir todas las victorias y las promesas que el Señor tiene, porque son nuestras. Dígale, son mías tus promesas, Señor. Son mías tus promesas, Señor. Y yo te amo. Dígale. Yo te amo. Te amo, Señor. Y quiero que seas el primer lugar en mi vida. No le tenga miedo al enemigo. Recuerde que él muchas veces juega las cartas que nosotros les damos. No le dé cartas. El Señor le dijo, papá, y dice que se fue. A solamente tu Dios adorarás y le servirás, y el diablo se fue. Resistid el diablo huirá de vosotros. Pero, dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que bendigas tu pueblo, tu iglesia. En esta mañana, siempre, cada día, al empezar la semana, al terminar, Señor. Padre, este pueblo precioso que te sirve, que te ama, que te sigue como oveja. Bendecilo, Señor. Que vean tu mano, Señor, a cada momento. Y que cuando vean tu mano, Señor, digan, Dios está conmigo. Y sigan adelante, Padre, aunque venga lo que venga, en el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, iglesia.